Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él, qué es el hijo de Adán para que pienses en él. Lo hiciste apenas inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, rebaños de ovejas y bueyes, las aves del campo, los peces del mar, que surcan las sendas del océano, todo lo has puesto bajo sus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo que acabo de leer es el Salmo 8, y lo he escogido precisamente como introducción al tema que estamos tratando hoy, que es la autoestima. Autoestima, que quiere decir cuánto se quiere uno, cuánto se ama uno, cuánto se respeta uno a sí mismo. Hablando en cristiano, nosotros podemos decir que es importante y es el mandamiento más importante es amar al otro. Pero hay un aspecto muy importante que no tenemos que olvidar cuando leemos el mandamiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Si yo no me amo, no tengo la capacidad para poder amar a otros. Tengo que amarme yo primero, tengo que quererme yo primero, tengo que estimarme, tengo que valorarme para poder luego dar a todos los demás esa clase o esa calidad de amor, de cariño, de afecto, de sentimientos, etc. En mi labor como sacerdote constantemente escucho a personas, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes incluso, que se quejan o por lo menos expresan que nadie los quiere, que nadie los entiende, que ellos tratan de hacer las cosas bien pero que los demás solo ven en ellos defectos. Esto ocurre incluso en las familias, cuando los padres no saben apreciar, no saben valorar las cosas buenas que hacen sus hijos. Y en la vía contraria igual, muchas veces los hijos no valoran, no toman en cuenta, no le ponen un precio, por decirlo así, a las cosas que sus papás hacen por ellos. Cuando no somos estimados, cuando no somos valorados, cuando alguien nos pone una baja calificación en nuestra conducta o en nuestra forma de ser, evidentemente nos afecta porque somos humanos. Suele suceder que constantemente estamos buscando la aprobación de los demás. Queremos caer bien a todos, queremos agradar a todos. Y cuando no lo logramos con una sola persona, eso ya afecta el sentimiento que para nosotros mismos tenemos, la autoestima que yo tengo para mí mismo. Si ustedes hacen un repaso por la Biblia, se van a dar cuenta de que constantemente se nos está insistiendo en lo importantes que somos para Dios. Desde el inicio de la creación, Dios creó todas las cosas para el ser humano. No para Él, no para los ángeles, para el ser humano. El ser humano siempre fue para Dios como la niña de sus ojos, como la criatura consentida. Y eso así a lo largo de toda la historia, al punto que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que nosotros sepamos cuánto valemos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, Jesús tiene estas palabras para nosotros. Pónganle atención. No anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan alimentos en granero, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Son palabras muy bonitas dichas por Jesús. Hay mucha gente que anda preocupada por cómo lo ven los demás. Me ha tocado escuchar a muchachitas, adolescentes, que están preocupadas por su apariencia física, y también señoras que de alguna manera están enfrentando el problema de la anorexia, por ejemplo. Entonces ellas se ven en el espejo y se ven mal,
piensan que tienen una presencia física desagradable para todos los demás. Y eso les genera en su mente y en sus actitudes un rechazo hacia sí mismos. Es importante tomar en cuenta que nosotros no somos solamente cuerpo. Tenemos una mente, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos metas. Todo eso somos nosotros, no solamente un cuerpo material. Lamentablemente, la formación religiosa que en algún tiempo recibimos también acentuó y profundizó ese concepto erróneo de que nosotros somos poca cosa ante Dios. Dios dice lo contrario. Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi amado, yo te amo, eres mi elegido. Dios comparte con nosotros su creación. Pero algunos conceptos religiosos erróneos nos han hecho pensar que no somos nada delante de Dios, que valemos muy poco delante de Dios. Recuerdo incluso una canción, afortunadamente en los últimos años no la he escuchado en las iglesias, aunque sé que la cantan todavía, pero en nuestros años de seminario y poco tiempo después, iniciando nuestro ministerio sacerdotal, en las iglesias se cantaba una canción que la primera línea, para mí, es una herejía, es una blasfemia contra Dios. La canción dice: yo no soy nada y del polvo nací. Lo que sigue es muy bonito, son palabras poéticas, agradables, pero la primera línea para mí es un desastre. Yo no soy nada y del polvo nací. Pero si el Salmo 8 me acaba de decir: ¿por qué es tan importante el ser humano? ¿Por qué tú te fijas en él? Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Y en el primer capítulo del Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Hay algún parecido entre Dios y nosotros? ¿Hay alguna similitud entre Dios y nosotros? Obviamente Él es Dios, nosotros somos humanos. Pero ese Dios que a nosotros nos ha creado ha querido vivir entre nosotros. Ha querido asumir también nuestra naturaleza humana en Cristo Jesús. Y luego, por tanto, nos da a nosotros un valor que nunca nadie nos lo va a dar. Tristemente, hay personas que aceptan y se quedan con la valoración pobre que otras personas dan de ellas. Por ejemplo, en aquellas parejas de esposos o parejas de personas que viven la vida en común, es muy frecuente encontrar que uno minusvaloriza al otro, le da poco valor. El esposo que trata mal a su esposa con palabras ofensivas o que le dice que es poca cosa, que no sirve para nada, que no hace nada bien. Eso ocurre constantemente. Y uno no se explica cómo es que la persona agredida, la persona insultada, ofendida, no hace algo por reclamar su justo valor. A mí me entristece mucho cuando alguna señora, alguna esposa joven me dice: yo me quedo callada porque lo hago por mis hijos. Uno podría decir: eso se llama humildad, pero no confundamos las cosas. La dignidad humana incluye la necesidad de que el otro me respete como yo soy, como yo actúo, como yo pienso. Si yo estoy equivocado, pues hay maneras adecuadas, como decíamos hace algunas semanas, de hacerme ver mis errores. Pero no porque yo estoy equivocado, alguien cercano a mí tiene derecho a insultarme o a tratarme como basura y que yo me quede quieto, inmune, en silencio, sin hacer nada. Un problema que constantemente enfrentamos, hablando del tema de la autoestima, es precisamente la dependencia que tenemos del criterio de los demás. Si los demás no me valoran, si los demás me tratan como poca cosa y yo lo acepto, evidentemente que mi autoestima es sumamente baja o nula. Y una autoestima baja es peligrosa, porque puede generar soledad, puede generar incomodidad, puede generar depresión. Una persona deprimida porque no se siente valorada corre el riesgo incluso de cometer acciones inadecuadas contra su propia vida y contra la vida de los demás. Obviamente, por un lado, es importante que nosotros como personas y como cristianos
valoremos a los demás, les hagamos sentir bien, les hablemos de sus cualidades más que de sus defectos, y si tienen defectos, que les ayudemos a corregirlos. Pero como cristianos tenemos la obligación moral de hacerles ver su valor, de hacerles sentir como hijos de Dios. Y en sentido contrario, si una persona me hace sentir poca cosa, está en mí aceptar o rechazar esa valoración negativa. Lo ideal es no aceptar ninguna valoración negativa. Es sumamente importante que nos aceptemos tal como somos. Usualmente la gente no está contenta con cómo es, con su estatura, con su peso, con sus facciones físicas. Quisiéramos ser otra persona o quisiéramos tener las características que tienen otros. Pero por alguna razón Dios nos creó así como somos. Y una actitud muy sabia es precisamente aceptarnos nosotros como somos, con nuestros defectos y con nuestras cualidades, con nuestras características físicas, con nuestras limitaciones y también con nuestros talentos. Entonces no tenemos que depender de la opinión de los demás. Si los demás piensan que soy feo, que soy flaco, que soy chaparro, pues está bien, ellos piensan así. Pero de esas características que ellas ven negativas en mí, Dios ha hecho muchas cosas positivas. Me ha dado una familia, me ha dado hijos que cuidar, que atender, que amar. Me ha dado trabajo, me ha dado techo, me ha dado comida, me ha dado proyectos, me ha dado iniciativas, me ha permitido ayudar a mucha gente. Eso pasa constantemente. Nosotros somos capacitados por Dios, no solamente para construir nuestra felicidad, sino para ayudar a otros a ser felices también. Pero no debemos permitir que el criterio o la opinión que los demás tengan de nosotros marque nuestras vidas. Hoy en día por las redes sociales, la gente vive muy pendiente de los likes. Usted pone algo en una red social y usted está a la expectativa de si los demás le han puesto like. Y entonces usted se da a usted mismo el valor que cree tener en base a la cantidad de likes que tenga. Y cuando en vez de un like le aparece una manita así, ojalá usted no se deprima, ojalá usted no piense que lo que hizo está mal. Hay dos likes que deben ser los más importantes para mí. El primero es el de Dios. Él me dio like cuando me creó. Y el segundo es el que yo me doy constantemente cuando valoro lo que hago, cuando corrijo los errores que tengo. Conocí un sacerdote, bastante anciano, que cada día cuando se afeitaba y se miraba en el espejo se decía a sí mismo, te quiero mucho. Me gustaba ese gesto porque era una manera de contrarrestar la opinión negativa de los demás. Una actitud muy importante y muy necesaria para alimentar nuestra autoestima es cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra apariencia física. Da tristeza ver gente que se levanta porque le tocó su día de descanso y todo el día están en la casa con la misma pijama, despeinados, sin lavarse los dientes. Yo creo que aunque uno esté descansando en la casa, tiene que darse gestos a sí mismo de cuánto uno se quiere. Y bañarse y cambiarse y ponerse guapo, ponerse elegante, ponerse bonita, como sea, aunque nadie le visite, aunque nadie llegue a verle. Pero está con usted mismo y está en su relación con Dios también. Cuídese usted mismo. Haga ejercicio físico. Regule su peso, regule sus comidas, cuide lo que coma. Aliméntese sanamente. Hoy día abundan las dietas saludables. Usted vea cuál es la que más le conviene. No se queje únicamente de su aspecto físico. Cuídelo, mejórelo. En la medida en que usted se sienta bien con usted mismo, usted va a poder proyectar una imagen positiva. No para que los demás le den like, sino para que los demás sientan que usted es una persona feliz, una persona confiable. Y entonces ya se van a acercar a usted con una actitud diferente que cuando lo veían triste, amargado, deprimido, etc. Y esto que les estoy diciendo, de cuidarse uno su apariencia física, es bien importante tener en la mente que no lo voy a hacer por agradar a los demás. Lo hago en primer lugar por mí mismo. Me cuido porque yo me quiero. Si eso genera beneficio para mi familia, para mi esposa, para quienes sea, qué bueno.
pero en primer lugar yo lo hago por mí mismo. Pareciera que lo que estamos diciendo lo decimos de una manera muy egocéntrica, muy egoísta, pero no. En realidad, como dijimos desde el inicio de esta plática o de esta reflexión, si yo no me amo, no puedo amar, porque nadie da lo que no tiene. Para yo tener la capacidad de amar a los demás, tengo que tener una autoestima adecuada. Ni alta que me sobrepase y que me haga pensar que yo soy superior a los demás, ni tan baja que me haga pensar que yo no sirvo, que no soy nada, que soy una cucaracha y que los demás tienen razón en rechazarme. Equilibrio, balance, quererme lo suficiente como para obtener de la vida, de la experiencia, de mis sentimientos, de mi psicología, la capacidad de amar también a los demás. Si yo me amo, puedo hacer que los demás se amen, se quieran a sí mismos también. No puedo animar a alguien que está triste o que está deprimido si yo mismo no experimento la plenitud en mi vida. Comencé esta reflexión leyendo el Salmo 8 que nos dice que somos importantes para Dios. Déjenme terminar la reflexión con otro texto bíblico, la primera carta escrita por el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 1. Nos dice lo siguiente: miren qué amor tan especial nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Por eso la gente da mala opinión de nosotros, porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, sabrían que Dios nos hizo importantes, nos hizo dignos. Y dice también el apóstol Juan: a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. ¿Qué vamos a hacer? Si ya somos importantes, pero todavía falta, dice Juan. Todavía falta en nuestra vida, en nuestro futuro y obviamente en la vida eterna, cosas mayores, cosas más bonitas. Amémonos, querrámonos, para que podamos cumplir el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Usted, muy importante, no permita que nadie asigne a su vida un valor que no es el adecuado. Usted es el dueño de su vida. Usted ha sido creado por Dios. Usted es hijo de Dios. Y Jesús se hizo humano para poder compartir con usted esa grandeza que Dios tiene para usted.